Hola, buenas, he vuelto. Saludos a quien quiera que esté viendo este capítulo. Hoy día, como dije, iba a hablar sobre la religión. Vamos a hablar sobre la religión o las creencias religiosas. Yo personalmente soy un ateo de toda la vida. Cuando era chico nunca entendí qué estaban creyendo la gente que iba a la iglesia. Em, Así que como no les entendía, nunca les hice caso. Dije, ¿qué es esto? ¿Qué están hablando? ¿Quién es este Jesús? Esto de Génesis. eh, y nunca lo entendí. Después cuando iba creciendo, cuando estaba en la adolescencia, durante los años, entendí que existían otras religiones, por qué se escribió o se hizo la Biblia, y después el Nuevo Testamento. Estuve entendiendo como ¿cómo se llama? La historia detrás de la religión. Voy a partir con este video porque lo encontré hace unas semanas atrás y lo tuve guardado para comentarlo. América Latina dejó de ser católica por fe o por estrategia de guerra. En tiempo récord, la región pasó de ser mayoritariamente católica a tener países donde casi la mitad de la población es evangélica. ¿Y esto fue casual? No. Es una batalla cultural que empezó durante la Guerra Fría. En los 70 surgió en la Iglesia Católica la teoría de la liberación. Hablaban de pobreza estructural, de desigualdad y de salvación colectiva. O sea que la fe también implicaba cambiar la sociedad. En Estados Unidos esto le sonaba demasiado parecido al discurso marxista. En 1980, los asesores de Ronald Reagan firman el documento de Santa Fe. Ahí declaran que la batalla no se gana solo con armas, sino también influyendo en los valores y en cómo piensa la gente. Ahí empezaron a convertir a los evangélicos en aliados políticos. Los invitaban a la Casa Blanca, les financiaban medios como por ejemplo el Club 700, a los viejos se acordarán, y les daban recursos para que el mensaje crezca. La idea era clara, de pasar de una salvación colectiva a una salvación individual. El foco pasó de ser cambiar el sistema a cambiarte vos, y todo depende de tu relación con Dios. Si te va bien, es una bendición, y si te va mal, y eso cambia totalmente cómo ves la pobreza y la política. Ahí el pobre es pobre porque quiere o Dios lo estará castigando. A diferencia del catolicismo, que tiene una figura central como el Papa, estas son miles de iglesias independientes que dependen del carisma de cada pastor. Esto los hace más adaptables a cada barrio y a que el pastor pueda adaptar su discurso a lo que cada uno quiera oír. Y ahí, en este tipo de iglesias donde los pastores interpretan la Biblia de una manera más literal, Como ellos es quieren. donde aparece el papel central de Israel en la llegada del fin del mundo. Es donde la geopolítica y la religión se mezclan. Lo que para algunos es un conflicto político, para otros es parte del plan de Dios. Es una profecía y ya. La política y la religión siempre estuvieron juntos, desde las cruzadas hasta cómo llegó el catolicismo a América Latina. Cada uno que Ujú. crea en lo que quiera y está perfecto. Pero es bueno entender el contexto y por qué estamos hoy acá. ¿Vos qué pensás? Sí, es un video excelente. Lo resume súper bien. Desde lo, bueno, encontré después, en otra semana después me encontré con el post que comentaba sobre el catolicismo en Latinoamérica, especialmente en Chile, la gente mapuche. Como cómo los colonizadores usaron la religión católica para intrometerse en la religión mapuche. Las creencias mapuche no es como no es tanto una religión, son más creencias. Pero claro, lo que hacían para colonizar, se metían con las familias, les enseñaban español a través de la Biblia y después los castigaban de diferentes formas como para que se desvincularan de las creencias mapuches y se quedaran con las creencias de los colonos. No les permitían hablar mapudungún y cosas así. Voy a tratar de dejar estos links en la descripción del video también. Creo que ahora puedo. No estoy seguro si van a funcionar, pero voy a tratar de hacerlo. Y bueno, claro, así es como se usa la religión, como se ha usado la religión desde siempre, desde los romanos. Eh, por algo, eh, Roma fue tan poderosa también porque ¿cómo se llama? Se quedaba con todas las tradiciones, las creencias. Por algo existen los dioses romanos y los dioses griegos.
que básicamente los dioses romanos son la copia de los griegos. eh, y por algo la Biblia está escrita en griego también. Aparte de hebreo, está escrita en griego. Y no es casualidad, pues. Eh, bueno, voy a tratar de cubrir todo eso. Va a ser un video largo. Así que si es que les interesa, bacán. Y claro, la religión es como el arma del colonialismo en general. Bueno, desde primero pasó en Europa y después llegó a Latinoamérica. Y en Norteamérica igual, con los pueblos indígenas de Estados... no Estados Unidos, perdón. No sé qué nombre tenía antiguamente la gente de los Apache y todo eso. No sé cómo lo habrán llamado ese territorio. De ahí voy a tener que verlo. Pero claro, a eso voy. Cuando fui creciendo me di cuenta que la religión se usaba de esta manera para colonizar y destruir las creencias de los países, o sea, de los pueblos precolombinos y todo así. Porque su excusa era que venían a evangelizar, a dar la palabra de Dios, a culturizar, porque esta gente eran animales, eran incultos y todo el cuento. Después encontré, claro, como decía él, la evangelización empezó a llegar después. Primero el país era bien católico. Yo una vez terminé yendo para hacer mi catequesis, que nunca la terminé porque me di cuenta que lo que estaban hablando eran un montón de tonteras. Puedo explicar así como cuento corto. Mi experiencia en el catecismo, em, tenía cuánto, 9, 10 años. Una vez me dijeron, vas a ir a tomar catequesis a la iglesia. Yo recuerdo de haber ido un par de veces a la iglesia y yo me quedaba dormido nomás porque era bien fome, no le entendía lo que se escuchaba del pastor porque se escuchaba como... se escuchaba un eco, no se le entendía lo que hablaba. Pero después iba a estas clases de catequesis, y la que enseñaba empezaba a hablar sobre... Lo que más recuerdo fue sobre el diluvio y el arca de Noé, ese cuento. Y estaba lleno de niños que se lo sabían de memoria, estaban como súper felices respondiendo las preguntas que hacía la profe de catequesis. Y yo decía, ¿en qué barco? ¿Cómo? ¿Dios? ¿Quién es Dios? ¿Cómo sabe? ¿Cómo le dijo? Dios va a ser un diluvio gigante que va a inundar todo el país, todo el planeta. No dicen por qué no va a inundar. Y tiene que construir, su familia tiene que construir este barco gigante antes de que comience el diluvio. Y tiene que meter a todos los animales del mundo a este barco. Y yo quedaba así como que, espérate, ¿qué? ¿Qué están, ¿Cuándo fue esto? ¿En qué año fue esto? ¿Y cómo hizo esto? ¿Cómo construyó el barco en tan poco tiempo? ¿Cómo hizo que los animales llegaran al barco? Y yo durante esos años empezaba como a hacerme esas preguntas. Pero claro, no entendía, y los niños tampoco hacían esas preguntas, así como, ¿cómo lo hicieron para lograr ese barco? Porque ¿de dónde sacaron la madera para hacer el barco? ¿Cómo sabían los animales que tenían que ir al barco? ¿Cómo se alimentaron durante el diluvio? Se supone que eran 40 días, 40 noches. ¿De dónde sacaron el alimento para alimentar a los animales y a la familia? Que se supone que eran 6 7 8 de la familia de Noé. ¿Y por qué Dios le avisa solamente a él y no a todos los humanos? A mí me surgían esas preguntas cuando chico. Y después llegó un momento que, claro, como yo no tenía la Biblia, nunca tuvimos una Biblia en la casa, aunque mi abuela era cristiana, no sé por qué, católica. Y claro, al final le dije a mi mamá, no, sé que no quiero ir más porque no entiendo nada de lo que están diciendo. Porque aparte, por un lado me están hablando de que hubo un diluvio mundial, pero por otro lado estoy leyendo ciencias sociales, ciencias naturales,
sobre la historia precolombina, sobre los neandertales que creaban sus herramientas y cazaban animales y tenían sus tribus y cultivos y toda esa cuestión. Y era como, en qué momento, en qué tiempo pasó esto? Y bueno, eso es como mi experiencia sobre la religión. Y claro, ahí yo pensaba que solamente existía una religión que era el catolicismo, pero después cuando fui creciendo aprendí que existían más tipos de religiones y más religiones de otros países, otros continentes. Eh, yo sé que, claro, está el judaísmo, el cristianismo y el islamismo, que son como el mismo círculo, que son las religiones abrahámicas, se supone. Pero una le copia a la otra, sí, una sale de la otra, básicamente. Y están las otras religiones que son de otros países, las de hindúes, están los chinos, los japoneses, y están los vikingos con sus dioses vikingos. Y es como, bueno, qué chucha. ¿Cómo existen tantos dioses, pero este dios cristiano se autoproclama el único dios? Es como, ok. Y así con el tiempo fui entendiendo de a poco la incongruencia que había. Y después entendí el término ateo. Pero siempre me parecía raro la gente cuando dice, bueno, cuando la ayuda te da las gracias, dice, Dios te bendiga, qué sé yo. O cuando dicen Dios quiera que nos veamos mañana, bueno, Dios quiera que nos veamos mañana. Ojalá que amanezca de buena onda. Aunque me pasó una vez, voy a tener que contar esto. Eh, Me pasó una vez que vinieron, una señora, la pareja de dos señoras pasaron y traían su panfleto y me preguntaron si creía en el cielo. Le dije que no, soy ateo, no creo que Dios sea real. Y la señora dice, oh, qué pena. Y no pude aguantarme, me reí, pero fue una carcajada súper. Me reí fuerte, así como una súper carcajada. Y le pregunté, ¿cómo me puede decir eso? Y dice, no, pero es que no, no, sí, no. Y la otra señora decía como, ya vámonos mejor. Y decía, no, sí, respetamos su opinión, respetamos su opinión. Y me seguía riendo, señora, ¿cómo se le ocurre decirme eso? Y después de un... Se fueron ahí. Me hubiera encantado quedarme un rato riéndome de ellos porque fue ridículo que me haya dicho qué pena y respetamos su opinión. Y, ah, bueno, hace tiempo que ya no ha pasado, así que no sé si ya como que saben que mi casa ya no tienen que pasar por mi casa, no sé. Y bueno, volviendo al tema de la página memoriachile.gov.cl, una página de museo, ¿cómo se llama? Biblioteca Nacional de Chile, es real, no es una página random. Y cuenta como la historia de las iglesias evangélicas, cómo tomaron fuerza de aquí al 2002, cuando se creó como la primera iglesia y se hizo el feriado de los evangélicos específicamente. Y claro, el tipo mencionaba que en los años 70, 80 comenzó a tomar fuerza el evangelismo. ¿Y qué pasó en los 70 y 80 en Chile? Pinochet, po. Y buscando aquí en la presentación, documentos, imágenes, cronología, encontré en las imágenes el primer Teodeum en la Catedral Evangélica del 88. ¿Y quién está en la foto? El Pinocho, po, weón. Acá sale durante la dictadura militar del Pinocho, las iglesias evangélicas tuvieron un reconocimiento social importante, en gran parte producto del distanciamiento del gobierno con la iglesia católica, por la posición decidida de esta en la defensa de los derechos humanos. Símbolo de aquello fue la inauguración de la Catedral Evangélica en el año 74, justo después del golpe. Y después hicieron el Te Deum en 75. Y bueno, sí, creo que escuché en alguna parte que también la dictadura de Pinochet hizo muchos negocios con la gente evangélica, donde le entregaban terrenos o casas. Eh, Básicamente compraba votos.
les dejaba construir iglesias evangélicas a cambio de votos de la gente evangélica que iba a esas iglesias. Como decían en el video aquí, lo usaban para implementar su ideología política al final, pues, diciendo, el pastor les decía a quién tenían que votar y cosas así. Como hoy en día, pues, con el caso. Entonces me puse a ver quién era Martín Lutero porque lo escuché varias veces ser mencionado. ¿Y quién era él? El Lutero vivió en el 1546, o sea, bueno, en los 1400, 1500. Era un teólogo, filósofo y fraile, que era un cura básicamente católico, alemán, para variar, y era protestante y evangélico, y tenía pensamientos muy, muy interesantes. 3 años antes de morir, en el 1543, escribió varios tratados de antijudaísmo cristiano, siendo el más famoso llamado Sobre los judíos y sus mentiras. Según este tratado, los judíos son un pueblo abyecto y despreciable, es decir, un pueblo de Dios, no un pueblo de Dios, y su jactancia de linaje. Su circuncisión, que es otro tema, de la circuncisión judía, y su ley son puras vanidades. La sinagoga, o sea, las iglesias judías, era para él una novia impura, una ramera y una mujer sola impía. Si les suena el antijudaísmo cristiano del Lutero, otro de sus dichos, no se les debe facilitar protección legal alguna, y estos infectos gusanos venenosos deben prepararse para el trabajo forzado o la expulsión definitiva. En su último sermón del Martín Lutero, 3 días antes de morir, declara una advertencia contra los judíos. Si los judíos se convirtieran y dejaran de blasfemar y de hacer todo lo demás que nos han hecho, entonces los perdonaríamos gustosamente. No sé si les suena los dichos de este weón. Hitler, pues, weón. Hitler le gustaba el pensamiento del Martín Lutero. Y a ver dónde salía. Acá. Hitler públicamente se expresaba con opiniones favorables hacia las tradiciones cristianas. Se autoproclamaba cristiano. Y fue bautizado en la Iglesia Católica Romana. Acá comentaban que Hitler llevaba consigo la enseñanza de que los judíos eran los dioses, los que mataron a Dios, o los matadioses, una cosa así. Por lo tanto, la exterminación, por lo tanto, podría llevarse a cabo sin remordimiento, básicamente. Es como para justificar el genocidio que hicieron en el Holocausto para la Segunda Guerra Mundial. No sé si está por aquí un lado, pero también se comenta que la Iglesia Católica financió a Hitler para cometer el Holocausto. Para variar. Y la gente, yo cacho que la gente no sabe eso. No sabe esa parte de la historia, eh, de que la Iglesia Católica financió a Hitler. Porque, obviamente, como que no se ponen a leer eso, no se ponen la historia. Lo único que saben que la historia que Hitler era el malo, era diabólico porque se quería pitear a los judíos. Pero el trasfondo, la parte política y todo eso no se la saben y no van a. Tampoco no sé, bueno, la forma más floja de aprender historias es viendo documentales. Y con eso me acordé del otro evangélico, el que tenemos nosotros aquí hoy en día en Chile, es el Pastor Soto, que también es anti-LGBT, es muy homofóbico, es muy misógino, le encanta hacer polémica y tratar a la gente como la mierda. Y encontré, porque yo me acuerdo de que esto lo vi en vivo, encontré un capítulo de este programa
donde lo invitan a una entrevista. Bueno, nuestro invitado al día de hoy, el Pastor Soto. Ahí está. Este fue en Vía X, esto fue el 2017. Si recuerdo haberlo visto en vivo, quedé como en shock cuando lo vi en la tele. En- y claro, José Miguel Villota es gay. Y lo invitaron, no sé bien cuál era la idea de la entrevista, porque la entrevista al final nunca funcionó, no se logró. Lo voy a poner para que lo vean y de ahí podemos seguir. Pastor, nuestra primera pregunta es, ¿a qué edad conoció usted la religión evangélica? A ver, primero que nada, quiero saludar, ¿ah? Quiero saludarle a usted. Con su banderita chilena, el pastor, eh, con terno arriba y jeans abajo, weón. El pastor más raro que hay. Afectuosa y antes de nada traigo un invitado, ¿ah? A su programa, un invitado muy especial. ¿Ya? Su nombre es Jesucristo. ¿Ya? Y para poder invitarlo vamos a tener que orar. Vamos a hacer una oración pequeña, Jesucristo, po, weón. ¿ya? Por favor. Nombre legal. Amado Dios Jesucristo. Todopoderoso, gracias te doy, Señor, por estas puertas que tú abres, porque en todo momento, en todo lugar, podemos dar testimonio de su palabra, testimonio de sus pensamientos, de lo que usted, Señor, le agrada de Chile y lo que no le agrada. Así que le invitamos a usted a este programa, Señor, para que se haga presente en medio de nosotros, Polémico de también Chile. nos sea ministrando, aconsejando y también sanando a todo aquel que tenga que sanar, Señor, en este día. Le invitamos, Señor, a esta reunión, a este programa, Señor, y comenzamos en su nombre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. De Nazaret. Ahora es de Nazaret. Jesucristo de Nazaret. Bueno, siga. Amén. Gracias, Señor. Amén y amén. No sé por qué dice amén y amén. Generalmente nosotros como representantes de la palabra de Dios tenemos que, primero que nada, invocar a aquel que representamos. Dice, se autoproclaman los representantes de Dios para invocarlo. Ellos tienen que invocarlo. Dios no se invoca solo, no sé, es como... Porque se supone que Dios es omnipresente, omnipotente. ¿Cuáles son las tres? Omnipresente, omnipotente, omnibenévolo. Pero ellos tienen que invocarlo. Por algún motivo. Entonces es necesario que el Señor se haga presente, conociendo también su condición. Es muy necesario que usted hoy día se vaya sanado, Su condición. Ah, está diciendo que. Porque sabe que es gay. Este Juan sabe que él es gay. Que el periodista es gay. restaurado, fortalecido. Su condición de gay, pues, aconsejado weón. también. Así No, que, me pregunto si se hace sin respetar las creencias del otro. Por ejemplo, si yo fuera ateo y me ofendiera, por ejemplo, un rezo, ¿no debería preguntarse antes? ¿Puedo rezar? Tengo la sensación de que fue un poco como una imposición. bueno, yo creo que el Señor, aún Él, dentro de toda su creación, y en su amor y su misericordia, también creó a los ateos, para darle la oportunidad, obviamente, de conocerle. Así que no es una falta de respeto. Espérate, en su imposición. Aún Él, dentro de toda su creación, y en su amor y su misericordia, también creó. En su amor y su misericordia, él también creó a los ateos. No me acordaba de esto. A los ateos, para darle la oportunidad, obviamente, de conocerle. Para darle la oportunidad de conocerlo. ¿Cuál es la idea? ¿Para qué crear a alguien, a una entidad eh, que no te cree? O sea, que no sabe. No sé qué pensó ese weón. No sé. ¿Cuál es el objetivo de que un Dios cree una entidad que no te cree que existes? Para después conocerte. ¿Por qué no crearlo ya conociéndote, ya sabiendo que eres real? Así que no es una falta de respeto, al contrario. Creo que vamos a ser bendecidos. Su programa va a ser bendecido por abrir las puertas, primero que nada, a la palabra de Dios. No solamente pasó en Chile, sino que en el resto de Latinoamérica. Que la iglesia se interpuso en todas las creencias de los pueblos indígenas para destruirlos. Yo me pregunto si uno entra en la casa de una persona a orar sin que la otra persona
haya autorizado, pero bueno, pasemos adelante. Hay un detalle. Es importante que también usted sepa que el señor, como es el dueño de este día, también tiene una pauta. Él también trae su pauta. ¿Una pauta? Ok. ¿Y cuál es la pauta, weón? La pauta es hacer ateos. Hacer gente homosexual. ¿Qué pauta, weón? ¿Recuerda usted cuándo conoció la religión evangélica? Dentro del año 98. Pero Ya. antes de avanzar tengo que colocar... Tengo un poco de Aquí es frío en los cuando, pies, aquí cuando queda la cagada. vamos a colocar una alfombra. Pero Ya. antes de avanzar tengo que colocar... Tengo un poco de frío en los pies, así que vamos a colocar una alfombra. Tengo un poco de frío en los pies. Voy a colocar una alfombra, weón. Traje una alfombra que yo uso siempre en los programas donde voy. Este es el trapo de inmundicia que hay que primero colocar acá porque Trapo de inmundicia, pues, weón. para hacerlo un poquito más ameno el programa. Este es un trapo de inmundicia que siempre uso. Wow, yo creo que eso es una falta de respeto. No, este es No, una alfombra que yo no. uso. La uso también para abrigar frente al Congreso Nacional. La coloco de alfombra, es un trapo de Frente al Congreso Nacional. inmundicia que nosotros usamos. Bueno, de hecho tiene una inscripción que dice candidatos a la presidencia que están a favor de la agenda de la diversidad sexual. Hoy día estamos en una tremenda campaña hoy día denunciando como iglesia evangélica aquellos candidatos que están hoy día Este weón tiene la Biblia abierta como si tuviera algo que leer, weón. Ni siquiera sabe apuesto que ni siquiera sabe qué página está abierta, weón. respaldando esta agenda. Ok, pero yo creo que yo soy homosexual, este es mi programa, ¿Ya? y esto a mí me parece una falta de respeto, y nosotros, y yo principalmente, ¿Ya? no puedo aceptar esto, así que le pediría, por favor, si puede sacar esto para que podamos tener la conversación que nosotros queremos tener con usted. Claro, bueno, le insisto, esto de Weón no respeta, sí, estos weones no respetan nada. partida no tiene su nombre inscrito acá. Y ¿Ya? el weón te dijo que él es gay. Es solamente un paño, ¿cierto? Un paño Sí. que refleja también nuestra campaña. Hoy día nosotros como iglesia evangélica, Es solo un paño que refleja nuestra campaña. Weón. usted sabe que nosotros llevamos una campaña firme, sólida, en contra, ¿cierto?, de esta ideología que está lanzando Rolando Jiménez, Luis Larraín, lo que es diversidad sexual. Esta es nuestra campaña. Le vuelvo a repetir que para nosotros en general, para la gente que está en el Switch, para la gente que trabaja completamente en este canal, esto es una falta de respeto y le estamos pidiendo a todos si puede retirar. Bueno, para mí la falta de respeto es insultar a alguien. Yo a usted no lo he insultado, al contrario, le saludé ¡León! amigablemente, ¿cierto? Lo No que le he pasa es insultado a que usted. para mí es. ¿Me pueden cortar el? Estoy escuchando acá arriba. Sí, queremos parar un poquito. Ok. ¿Cómo está? Hola, ¿cómo está? Buenos días. Mucho gusto. Hola. Yo soy la directora de contenidos del canal. ¿Ya? Lo invitamos con todo el cariño para que Ya. venga. Y a mí me parece ofensivo lo que está haciendo. Así que le queremos pedir que si va a estar con nosotros, que respete nuestra casa. Bueno, si ustedes no le van a dar el espacio en Está esto... sentado en el set de televisión. No, esto es un espera un espacio. poco. Lo que pasa es que yo... No, así sí, como me uso espera la un Biblia, poco, weón. Para hacer mi campaña de predicar el evangelio también uso esto. Ya, es que ese es nuestro Para trabajo. predicar el evangelio, insultar a la gente homosexual, weón. Increíble esta gente, weón. No sé. Y este tipo sigue, he visto que tiene su Instagram y todavía sigue funcionando su Instagram y la gente lo sigue, weón. No lo vamos a aguantar. Bueno, entonces como- no le hago programa. Así es. Sí, ándate a la chucha, pastor. Y bueno, ahora lo peor de todo es que ahora tenemos una ministra, la ministra de la mujer, que es evangélica, pues, weón. Que tenemos a la loca ahí gritando weas religiosas. Y así estamos. La gente termina votando por el cast porque es cristiano, porque sigue mi religión. Es terrible, weón. Aparte, y después ya también está este tipo que es el humorista Pastor Rocha, que no sé en qué momento salió, como no veo tele, no tengo idea de esta gente. Y claro, hubo como discursos en los matinales de que estaba bien si estaba bien o no su comedia. Voy a hacer otro capítulo viéndolo, ahora que pillé que estaba completo, porque no estaba subido a YouTube. Lo voy a ver y voy a comentarlo en otro video, si es que les interesa. Pero claro, ahora se nota que los evangélicos están haciendo más presencia, no solamente como en la sociedad, sino también, aparte, en la política, siendo que Chile es un país laico, un estado laico. Y estuve viendo, claro, es un estado laico,
separado de la Iglesia Católica, desde la Constitución del 1925. Entonces dice de la católica, pero la iglesia evangélica no está como especificado y es como un agujero argumentativo ahí como bien raro. Y por algo como que los evangélicos se han metido tanto en la política, especialmente el Partido Republicano. Y claro, ahora está así, ahora estamos como estamos. Como para decirlo, por eso, por estas cosas, por las incongruencias de la Biblia, la historia, el trasfondo de cómo se escribió la Biblia, de dónde surge, cómo se escribió y todo eso. Por eso yo me considero ateo. Y también me di cuenta que no solamente existe, o sea, dentro del cristianismo están las otras ramas de religiones. En una parte leí que en Estados Unidos, solamente en Estados Unidos, hay como 4000 versiones de cristianismo. Y es como, eh, ¿cómo se ponen de acuerdo? Porque me ha tocado, por ejemplo, en post de Instagram o Facebook, cuando tienen que como definir algún término, especial, por ejemplo, la fe. El otro día salió el tema de la fe en un post y una señora dijo, la fe significa creer en la palabra del Señor. Después otro tipo, no, eso no, la fe significa el poder, es un regalo divino del Señor. Y otro después venía, la fe es otra cosa. Y habían puros comentarios describiendo la fe como su propia versión de fe. Y no sé cómo pueden congeniar con esa idea, cómo creen en su religión, en la Biblia, si no se ponen de acuerdo en sus terminologías, en su historia. Porque hay sectas que creen que el fin del mundo, hay otros que creen, bueno, los testigos de Jehová son los que no pueden donar sangre porque creen que es malo. Y después están los otros, los colonos más modernos, que son los mormones, que en algún momento, de alguna manera, aparecieron, spawnearon sus templos mormones en todo lado. Esa es como la secta más racista. Eh, bueno, y las historias de la Biblia. Yo no sé cómo la gente cree que es real. No sé si es porque la gente, no sé, cuando chico no podía entender cómo la gente podía creer que esas historias eran reales. Como el Génesis, la crucifixión y cuando revivió, que María fue concebida sin el papá, que fue, bueno, por Dios, es como el milagro. Bueno, la gente cree en milagros, aunque no se ha comprobado ningún milagro en la historia. Bueno, el diluvio, el Nuevo Testamento, sirve como para editar todo eso, todas las incongruencias del Viejo Testamento metieron a Jesús, que es la versión Superman de la Biblia, el icono ejemplar del cristianismo, pero Jesús era judío. El cristianismo no existía cuando nació Jesús. Los apóstoles crearon el cristianismo, pero todos eran judíos. La gente no, yo cacho que la gente no sabe eso. Es súper raro. Para mí que como lo hacen, van a las iglesias, escuchan al predicador y el predicador les dice que tienen que creer, pues nomás. No leen, no se lee la Biblia en la casa,
solo escuchan lo que les leen y lo que tienen que escuchar, lo que ellos tienen que saber. Como que no lo cuestionan, no sé, es como, eso es lo que creo que pasa. Y por eso me hace ruido las creencias, la gente que cree en las religiones o en Dios. Em, y especialmente hoy en día. Estuve buscando también aparte. Aquí en Chile no saben porque es algo que pasa en Estados Unidos nomás. El año pasado hubo un pánico en Estados Unidos porque se supone que en septiembre, ¿dónde está este pastor? Este pastor que es afrodescendiente, creo que es de África o de Sudáfrica, andaba dando vueltas en podcast allá diciendo su que Dios le habló a él diciendo que en septiembre iba a ser el rapture, no, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice en español? El rapture es como el rapto en español, pero es como se supone cuando se va a abrir el cielo, y todos los creyentes se iban a ir al cielo, y es como, y los evangélicos aquí en Chile no saben eso, weón. I'll say this again. The date of the 23rd, which is going to be the rapture of the church, this date is irrefutable because the words that are coming out of my mouth are coming straight from the mouth of the Almighty God. Dice que Dios le dio la palabra, le dio el conocimiento de que en septiembre 23 y 24 iba a estar el fin del mundo, no sé si el fin del mundo, pero Dios iba a reclamar a sus hijos. Y en TikTok principalmente hubo un pánico y todos inventando mil y una historias sobre de lo que iba a pasar. Gente vendía las casas, vendía los autos y cosas así. Y después nada, no pasó nada. Y era como. Después se hacían la excusa de que chuta, no, nos mintieron. O yo entendí mal y weá. Y se supone que en la Biblia también explican que nadie sabe la hora del final excepto Dios. Pero todos estos tipos se autoproclaman que saben cuándo va a pasar y es como. No se ponen de acuerdo en lo que creen o lo que saben. Es tan extraño, weón. Y bueno, esa está la incongruencia de las creencias religiosas, pero también pasa que hoy en día tenemos el gran problema que está pasando en Palestina. Eh, y claro, Estados Unidos, que se juran los hijos de Dios cristiano, aunque Jesús, bueno, dicen Jesús es rey, eh, cristiano, de alguna manera, pero apoyan como hasta la muerte a los sionistas del país ilegítimo, pues, weón, que son judíos. Y los judíos odian a Jesús. Si por algo lo mandaron a matar. Sí, en la Biblia dice que los judíos le pidieron a los romanos que mataran a Jesús porque estaba haciendo herejía. Porque era hereje decir que alguien se autoproclamara rey de la nación, siendo que los romanos eran los reyes, los que eh, dominaban todo eso. Y por eso lo mandaron a crucificar, por hereje. Y claro, los propios judíos, pues, porque no creían que él era el hijo de Dios y el rey de la tierra de Israel, de ese país asqueroso. Em, pero no sé cómo los cristianos no entienden eso, que Jesús, si es que realmente existió, nadie sabe, eh, eh, no tienen pruebas para decir que realmente existió, a menos, lo único que tienen como prueba es que la Biblia lo dice,
cuando dicen que tienen pruebas, hablan de que está la tumba, pero aquí encontré, por ejemplo, en el mundo hay 8 tumbas de Cristo. ¿Cómo saben cuáles cuáles? Hay unas que están en Jerusalén y otras que están en otras partes fuera de la región. Es como, weón. Y ni siquiera hay cuerpo. Ni siquiera hay escrituras que dicen esta es la tumba de Jesús. No hay. Pero yo cacho que la gente no cuestiona lo que le dicen. Dicen, en la Biblia dice que Jesús murió y está en la tumba, pero resucitó y se fue. Y eso es real porque la Biblia lo dice. Y se quedan con eso, yo creo. Está también el manto de Turín, que tiene la cara de un supuesto Jesús, pero ¿cómo pueden saber que es él si no tienen otro registro de la cara? No tienen registro de ninguna persona de la época, siquiera pinturas. Si son todas pinturas contemporáneas, que son hechas después en la época, después del Renacimiento y todo eso. Sí, yo creo que de ahí surgió la cara de Jesús em, siendo tan anglosajona es la palabra, europea, porque tiene ojos azules y es de piel blanca. Esta cara no es árabe, no es semita, ¿cachai? Ni la gente, hoy en día, se supone, bueno, aquí había como como un análisis histórico, se supone que debería verse así, pero eh, nadie sabe, weón. Pero se supone que era así, weón. Y por eso en el manto de Turing creen que es él, porque se supone que se parece. Pero ni siquiera tienen la sangre. Se supone que estas manchas son de sangre. Pero ¿cómo pueden saber que es la sangre de Jesús si no tienen cómo compararlo? Es ridículo, weón. Hoy en día pasa que yo cacho que la gente como que se modifica sus creencias y dicen que la Génesis es un cuento nomás, es una historia. Pero el resto que es histórico es real. Es como súper conveniente decir que Génesis, lo que pasó en Génesis es un cuento nomás. Pero el resto es real. De Jesús multiplicando el pan y los pescados y convirtiendo el agua en vino y caminando en el agua y recuperando la visión de los ciegos y de la gente que no podía caminar, volvió a caminar. Todo eso es real. Pero el Génesis, Dios creó el mundo, el universo, los planetas y todo eso, y Adán y Eva, toda esa historia es cuento de hadas. Pero el resto es real. No sé cómo lo hacen, no sé cómo lo internalizan. Quizás como le dicen lo que tienen que creer, ¿no? Porque la Biblia no puede tener fallas, es como eso. Y se supone que está inspirada en Dios. Que se supone que los apóstoles nunca fueron testigos de la resurrección, pero se supone que ninguno de ellos estuvo en el momento de la crucifixión y tampoco en la resurrección. Eh, sí, también en la Biblia dice que habían como 500 testigos, pero no hay ninguna descripción de los testigos, ni nombres, ni narrativa de los testigos. Y los apóstoles, lo que escribieron en la Biblia son lo que dicen los estudiosos, los teólogos, no son los teólogos, los escolares de la Biblia, que lo que escribieron está como datado como 40, 50, 60 años después de esa época, de ese año donde se crucificó supuestamente a Jesús. Entonces no son relatos del momento. Quizá, no sé, la gente quizá asume que la Biblia está escrita como cronológicamente. No sé, por ejemplo, desde Génesis, porque parte del inicio de todo, y después va avanzando la historia, pero no podría calzar porque entonces lo que se escribió antes y después del momento de la crucifixión
no son los mismos, no son los mismos apóstoles, porque los apóstoles no pueden haber existido durante la creación del mundo y todo eso, y después, si no vivían más de 50 años antiguamente, no me acuerdo cuánto es la edad que podían vivir. Ah, ¿verdad? Aquí está la excusa que en el Génesis se supone que eran inmortales. Inmortales, eh, pero después de eso, cuando los sacaron del, del jardín del Edén, se volvieron mortales, pero podían vivir miles de años. Es súper raro. Y no sé cómo la gente no cuestiona eso. Bueno, y hay hay otros tipos de creyentes que creen que los ángeles son reales, que los humanos tuvieron hijos con los ángeles y crearon a los Anunnaki, que son extraterrestres, que viven en el espacio ahora. Oh, y ahí después salen los aliens ancestrales, el programa en el History Channel, weón. Oh. Durante los años me doy más y más cuenta de que hay tanta incongruencia, la disonancia en la creencia de la gente creyente, de cómo pueden ser cristianos de un ícono judío. Porque el judaísmo no es cristianismo. Jesús nunca fue cristiano. Se supone que se bautizó. Y fue cuando se cambió de religión. ¿Y cómo se bautiza un Dios, weón? Se supone que Jesús es Dios. Bueno, está la weá de la Trinidad, que otro cuento. Un círculo vuelve a lo que es el nazismo, colonialismo, eh, con los judíos sionistas. Ahora, porque ahora en la edad moderna ya Hitler ya no es nadie, weón. ¿Quién es Hitler? El monstruo más grande del mundo. Chao, weón. Si ahora el nuevo Hitler es este weón, Netanyahu culiao. Es increíble como la historia da vuelta en un círculo. Pensar que Hitler quería deshacerse de los judíos y hoy en día, viendo post de noticias en Palestina y todo eso durante estos 3 años que han pasado, he visto tanto comentario diciendo el viejo del mostacho tenía razón, el pintor del mostacho no terminó su tarea y es como dándole la razón a Hitler, weón. Y ahora estos weones, estos judíos sionistas han hecho cosas peores que Hitler. Pero estos weones sionistas llevan más de 77 años cometiendo una limpieza étnica, genocidio y un apartheid. Superaron a Hitler. Sí, ojalá que el icono de la maldad cambie. Que de Hitler pasen a Netanyahu. Ojalá. No sé cómo la gente no podría ver esta eh, como imagen de lo que ha hecho el sionismo. Ahora pasando al sionismo. Theodor Herzl, para variar, como un hombre alemán parece, tiene pinta de alemán. Él es el que fundó el sionismo y se autoproclamaba ateo. Hay varias personas creyentes que le echan la culpa al ateísmo por esto. Nada que ver porque bueno, el sionismo es un movimiento político, pero usa el judaísmo como su escudo para justificar lo que quieren, lo que han estado haciendo durante 77 años. Pero él fue el creador del sionismo, que fue el movimiento político para justificar la colonización de vuelta para que ellos consiguieran su propio territorio que les perteneciera a ellos. Fue justo después de la Segunda Guerra Mundial. Pues se puso de acuerdo con la ONU, le pedían
que les dieran un territorio para que ellos pudieran vivir en paz. Y ahí es cuando empezaron a buscar otros territorios y terminaron en Palestina, robando territorios. Pero también pasó que estuvieron viendo en otros lados, creo que era en Uganda y también en Argentina, en la Patagonia. Si por algo hay tantos judíos en Argentina y abajo en el sur, en la Patagonia y acá en Chile. De hecho, creo que hace poco vi una noticia de que Netanyahu quiere apropiarse de unas islas en Grecia, weón. Voy a buscar la noticia. 26 de marzo. Israel revive polémico plan de comprar islas en Grecia ante la escalada con Irán. Se quieren arrancar a Grecia. Tener otro lugar para arrancarse. Sí, lo que tengo entendido es que los judíos, bueno, que se llaman judíos porque vivían en Judea. Son judíos, es una etnia. Que eran los que nacieron en Judea. Por eso se llaman judíos. Porque son de Judea. Pero hoy en día, después del holocausto y todo eso, o antes del holocausto, ya no existen judíos étnicos. Por algo tienen todos tantos apellidos alemanes, porque son todos de Europa, de Rusia, Alemania, Polonia, de esas zonas principalmente. El sionismo está usando la religión como para proclamarse, tanto proclamar los elegidos de Dios, para tener el derecho de cometer un genocidio contra Palestina. Estaba el mapa también donde sale el plan del gran país ilegítimo. Lo voy a buscar. Y aquí encontré el post. Este es el mapa, un mapa que tienen hace años del gran país ilegítimo. En la parte azul es el actual territorio palestino robado por los sionistas. Y aparte de eso, quieren agrandar su país. Quieren llegar a Egipto, Arabia Saudita, Jordania, el Líbano, Siria e Irak. Quieren hacerse con todo ese territorio. Por algo han estado bombardeando. Después de cometer el genocidio en Gaza, se han expandido al Líbano. Hasta hoy en día siguen bombardeando el Líbano sin ninguna justificación. La única justificación que tienen es prevención de ataques terroristas. Egipto nunca los ha bombardeado hasta donde estoy consciente. Egipto, de hecho, los sionistas con Egipto tienen negocios comerciales de gas. Y los sionistas le quieren robar territorios, weón. Arabia Saudita son unos avaros culiados que piensan en puro petróleo. Irak se ha defendido, Siria sigue siendo bombardeado por los sionistas. Incluso los terroristas de los soldados que son de los sionistas tienen sus banderas. Algunos milicos tienen su bandera. Y en el centro tienen este mapa dibujado. Y está en plena vista. La gente no sé, no sabe. Aunque se lo muestren, la gente no sabe. Y es cuático ver que Estados Unidos, se autoproclaman el país creado por Dios, cristiano, entre comillas, apoyan a una entidad judía que odia a su Dios, al ícono, al símbolo cristiano. Pero se apoyan igual. Bueno, en realidad dudo que se apoyen religiosamente. Es política. Pero ya estaríamos saliéndonos del tema religioso. Sabemos que Estados Unidos son los terroristas y el Estado ilegítimo de los sionistas también. Ellos son los verdaderos terroristas del mundo. Pero lo justifican con religión, ¿cachai? Si eso es la weá. Y los evangélicos siguen bendiciendo a los judíos o a los sionistas. Es increíble cómo la gente no ve eso. Cómo el colonialismo está tan arraigado a la religión. Por un lado fue el cristianismo, el catolicismo, pero antiguamente, bueno, desde Roma en adelante, con la quema de brujas, las cruzadas y todo eso, siempre fue la religión la justificación para cometer las atrocidades más grandes del mundo por siglos.
Y hoy en día es lo mismo con los judíos y los autoproclamados eh, elegidos de Dios, weón. Y ahora hay dos religiones, estas dos religiones se están uniendo para hacerlo al mismo tiempo, aprendiendo sobre la religión y todo y el trasfondo de las religiones, de cómo surgen y todo eso. eh, Eso me hace eh, s- saber que las religiones no son reales y no creer que los dioses existen, porque salen con la narrativa de que Dios es todopoderoso, omnipresente, y solo es bueno, es máximamente bueno, pero permite que sucedan todas estas atrocidades. Y para qué mencionar de todas las malas cosas que le pasan a la gente que nace con defectos y cáncer y todo eso. Pero los cristianos salen con la excusa de que nacemos con el pecado original, pero también se supone que Jesús murió por sus pecados. No deberíamos estar ya no deberíamos tener el pecado original, porque ¿para qué se sacrificó entonces a sí mismo si Jesús es Dios? Se sacrificó a él mismo por el pecado que pasó. Que al final, la Génesis al final, ¿es un cuento o no es un cuento? ¿Pasó o no pasó? Pero bueno, no sé si la gente, los creyentes, procesan eso. Sí, y especialmente pasa que también en la Biblia, no sé si leen toda la Biblia o solo leen lo que les conviene, el lado bueno, el lado bonito de la Biblia nomás, pero no leen las partes donde Dios eh, comanda a la gente a cometer genocidios a su nombre, a cometer atrocidades, a tratar a la mujer como la mierda, la maldice de por vida a tener partos dolorosos. Sí, bueno, Dios es un misógino, es un narcisista culiao, es un padrocente, eh, es un genocida. eh, y le gusta sacrificar niños. eh, Le gusta el sacrificio, weón. Pero después dicen, no, pero es que después ahora en el Nuevo Testamento cambió todo. Pero no, pues si Jesús sale, dice en el Nuevo Testamento que no viene a cambiar las reglas, viene a cumplirlas, porque todavía no están cumplidas. Pero el weón no las cumplió porque lo mataron antes de tiempo. Pero no, porque ahora tiene que volver Jesús, porque revivió y tiene que volver una segunda vez. Y ahí se va a cumplir todo. Pero ya, pues. Estamos esperando todavía. Y hay mil y una razones de por qué creo que las religiones no son reales. Así que eso, sí, esto ya es de noche ya. Estuve weyando harto, se alargó harto. Pero bueno, si les interesó este análisis, entre comillas, que hice, o mi explicación de por qué soy ateo y por qué creo que las religiones no son reales. No es posible que un Dios que sea de estas tres, omnipresente, y todo es bueno y todo eso, permita todo esto, que permita un genocidio y hayan post mostrando las noticias de cómo la gente sufre en Palestina y después hay gente, oh Dios, se apea de la gente de Palestina, la gente va a pagar cuando se encuentre con Dios. Y weón, ¿por qué no hace algo ahora? ¿Por qué nadie de ustedes reza porque esto se detenga, weón? No, pero es que este es el plan divino de Dios. Dios no se mete con el libre albedrío del hombre. Weón, está muriendo gente. Es- Bueno, ese ha sido mi video. No quiero alargarlo más. Sorry si se alargó mucho. Si les gustó, dejen sus comentarios si les interesa el tema. O si tienen alguna así como razón de por qué creen en Dios.
pueden dejar su comentario. No sé si lo voy a responder, pero voy a estar leyendo los comentarios igual. Nos vemos en el próximo video. Que estén bien. Si Dios quiere.